Bueno, pues en ese ambiente que nos contaba hace unos instantes desde Barcelona Xavier Rius, con los agentes de los Mossos entrando de despacho en despacho buscando por si estaba por allí Puigdemont, que se acababa de fugar, en ese ambiente se ha desarrollado el debate de investidura de Salvador Illa, que ya ha sido investido como nuevo presidente de la Generalitat. Por cierto, en un discurso de investidura que ha comenzado asumiendo uno de los grandes mitos del independentismo, diciendo voy a ser el presidente número 136 de la Generalitat. Eso es uno de los mitos que siempre sostenía hasta ahora el propio Puigdemont. Bueno, además de eso, ¿qué más ha dicho ella en ese debate de investidura, Alba? Lo vamos a escuchar en unos minutos, eso que acabas de decir, José Luis, porque Salvador Illa ya es presidente de la Generalitat y este era el momento después de casi 10 horas de debate. Resta investit president de la Generalitat de Catalunya. Minutos después, el líder del PSC ha recibido la felicitación de Pedro Sánchez, varios ministros del gobierno también, e incluso varones autonómicos del Partido Socialista, con críticas, eso sí, al pacto de la financiación singular. Pero si había un momento que los diputados esperaban en el Parlamento, era este. Puigdemont y Casamajó Carles. Sorpresas de última hora, Puigdemont no ha aparecido, pero ha recibido muchos aplausos. Así han respondido los diputados de Junts cuando una de las vicepresidentas de la Cámara nombraba al expresidente. El debate, como decías, José Luis, ha arrancado con total normalidad, puntual a las 10 de la mañana, y el ahora presidente Salvador Illa abría la sesión centrando su discurso en el compromiso de devolver a Cataluña la normalización política y social absoluta, o lo que es lo mismo, la aplicación, ha dicho, àgil e immediata de la llei d'amnistia. Juntament amb el compromís de treballar per fer-ho possible pel restabliment íntegre de la totalitat dels drets polítics de totes les ciutadanes i de tots els ciutadans de Catalunya i de totes les formacions polítiques. De l'aplicació de la vigent llei per a la normalització política, social i institucional de Catalunya, la llei d'amnistia. Prometer es algo que todavía, aun siendo ya presidente, le siguen pidiendo desde Esquerra Republicana. Le advierten de que su apoyo será una vigilancia si no cumple con lo prometido. Y desde Junts bromean con la nueva huida de Puigdemont. Busquen el president Puigdemont de la mateixa manera que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a les portes de l'1 d'octubre buscava les urnes i les paperetes. El nostre sí és un sí vigilant, és un sí que té molts nos, moltes precaucions. Sap, senyor Illa, que ha costat molt arribar fins aquí. Aquest sí passa necessàriament pel seu compliment, passa per donar resposta i concretar les promeses. Para la oposición o para Partido Popular y Vox, todo lo que ha sucedido hoy es culpa del gobierno central. El líder del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández, asegura que ella ha resucitado el proceso, y para Ignacio Garriga, el líder de Vox, avisa, llegarán hasta el final. No abre usted una nueva etapa. Usted resucita hoy aquí el procés, lo remodela, lo reforma y se está viendo hoy en las calles de Barcelona claramente. Un bochorno que no es solo fruto de la incompetencia, sino de una decisión política entre socios. No tenga ninguna duda que llegaremos hasta el final. Ignacio Camacho, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, José Luis y compañía. Bueno, creo que era ayer cuando te decía te libero de la penitencia de tener que hablar de Puigdemont, pero es que no podemos vivir sin ti, Ignacio, y menos en un día como el de hoy. No podemos vivir sin Puigdemont, que es lo malo. Madre mía. Bueno, antes de Puigdemont, Illa, que en el fondo también iba a ser y ha sido finalmente uno de los protagonistas. Es presidente, pero claro, estábamos analizando el comienzo del programa en la mesa. Es presidente, otra cosa es que pueda gobernar. Bueno, siempre sufre más el que no tiene el poder que el que lo tiene. Con lo cual ya han conseguido lo que él y Sánchez querían, que era investirlo como presidente. Tú tienes tu circo, Puigdemont, y yo tengo mi sillón, que es de lo que se trataba. Claro, ver al moderado Illa, al pragmático Illa, al sensato Illa,
asumir el discurso del independentismo sobre la amnistía. Tú decías, bueno, sobre lo de el cómputo de presidente desde la Edad Media, pero eso es lo de menos, eso no son más que mitologías políticas. Y sobre todo, no solo porque hoy ha asumido el discurso sobre la amnistía, diciendo además una falsedad, es decir, una mentira. Ya, ha dicho que no se debe detener a gente por hechos por los que los representantes del pueblo han decidido amnistiarlos. No es verdad, no es verdad. Los representantes del pueblo decidieron expresamente no amnistiar la malversación, porque si lo hubieran querido lo hubieran puesto en la ley. Pero saben que eso no se puede poner porque no tiene un pase en la legislación europea y no lo pusieron. Y Puigdemont está todavía perseguido por malversación, no por rebelión, ni por sedición, ni siquiera por desórdenes públicos, porque de eso sí está amnistiado. Es decir, el señor Illa, desde su primer acto previo a la presidencia, ha dicho una trola como un castillo. ¿Por qué? Porque está asumiendo el discurso del independentismo. Illa es el gobernador de Sánchez, el gobernador civil de Sánchez en Cataluña, un títere del independentismo que ha llegado a la presidencia, José Luis, con un pacto absolutamente infame que rompe la igualdad de los españoles y además sortea por la puerta de atrás, es decir, por la puerta falsa y legal, los preceptos constitucionales, que destruye completamente el modelo constitucional del Estado de las Autonomías, que es el pacto sobre la financiación propia, el modelo propio fiscal para Cataluña. Luego ya veremos si lo aplica y sobre todo ya veremos si lo puede aplicar. Pero ese pacto lo han firmado. Él no, evidentemente, insisto, él no es más que un títere. Eso se ha negociado, igual que el paseo de Puigdemont, se ha negociado en Bruselas entre el PSOE, los enviados del PSOE y en este caso, en el caso del pacto, Esquerra Republicana, que a su vez también está muy contenta porque ha conseguido lo que quería, que era que Puigdemont no rompiese el acuerdo que tenían con los socialistas y por tanto que no boicotease la investidura. Bueno, todo huele fatal, es decir, este reparto de papeles, esto para ti, esto para nosotros, esto huele fatal. Yo no me atrevo a decir que sea un pacto explícito, porque no me gusta hablar sin pruebas, pero el olor a connivencia es pestilente. Olor a connivencia me decías también en el caso del paseillo que ha hecho hoy en Barcelona. ¿Cómo valoras el papel del gobierno e incluso el silencio del gobierno? Vamos a tener que hacer también una operación jaula para ver dónde está el ministro Marlaska, que no ha dicho nada de lo que ha ocurrido. Sí, ayer hablábamos del silencio atronador de Zapatero en Venezuela. Hoy el silencio que atruena es el del gobierno, pretendiendo que esto no iba con ellos porque era un asunto de la Policía Autonómica Catalana. Bueno, lleváis todo el programa desmontando esta nueva patraña, es decir, aquí había la Guardia Civil. El control de fronteras, en una palabra, no es una competencia de la Policía Autonómica, de los Mossos, es una competencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Y me parece que lo contaba antes Urestieta, la directiva del gobierno, la directiva de instrucciones del gobierno al CNI ha suprimido expresamente la vigilancia a los líderes de la insurrección independentista. Por lo cual, pues no puede hacer lo que les dé la gana. Estrictamente lo que le dé la gana. Es decir, evidentemente, no molestéis al socio. Esto es lo indignante, José Luis. Hoy se ha repetido mucho la palabra entre los líderes políticos, la palabra humillación y vergüenza. Lo ha dicho hasta García Paje. Yo personalmente no siento vergüenza ni siento humillación, siento desolación por el estado de degradación al que ha llegado la democracia en España. La falta de respeto a las instituciones practicada desde las mismas instituciones, la demolición del Estado como tal. La Generalitat, por cierto, también es Estado, pero en fin, ya sabemos quién la controla. Por cierto, a partir de ahora, los independentistas, pero como una marioneta independentista que va a asumir exactamente todos sus postulados y va a hacer lo que le digan, y va a suprimir, a omitir también lo que le digan. Es decir, es que el Estado de Derecho ya no existe en España. Esto es no sé cómo calificarlo, esto es una parodia de democracia. El otro día le leía a un catedrático malagueño, a Manuel Arias Maldonado, le leía una ironía, decía que se acordaba
de cuando las acampadas del 15M, los jóvenes de izquierdas gritaban democracia real ya. Bueno, pues 13 años después, ahora somos otros españoles los que pedimos democracia real ya, una democracia institucional, una democracia respetable, una democracia seria. Esto es una auténtica parodia, no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. Es decir, estamos viendo a los representantes de gobiernos de las instituciones autonómicas, pero también del Estado, despreciar a la justicia, despreciar la acción de la justicia, nada menos que de la justicia, que es el poder que fundamenta el control democrático. Y bueno, después de esto, ¿qué nos queda por ver? Es que puede pasar cualquier cosa. Y, hombre, yo creo que ya después de lo de hoy va a ser difícil que Puigdemont acepte aparecer para ser detenido y solicitar el habeas corpus, porque es evidente que el Supremo no se lo iba a conceder. Bueno, a lo que va a ocurrir a partir de ahora, anoche teníamos en el programa a Dolors Montserrat, a la portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo, y nos decía algo parecido a lo que nos explicas tú ahora en esta intervención, en el sentido de que ella decía, creo que está todo hablado y pactado en la Moncloa. Entonces yo a ella le decía, pero cuando dice todo, ¿se refiere también a que se garantice la viabilidad de la legislatura con los 7 votos de Junts? Y ella me decía, sí, yo creo que eso también, que en ese sentido al menos la legislatura de Sánchez estaría garantizada. Lo que hemos visto hoy, digamos que siendo muy sutiles la facilidad con la que ha entrado y seguramente salido Puigdemont, ¿va en esa línea de garantizar la legislatura o los 7 votos de Junts para garantizar la legislatura? Yo pienso que en buena medida sí, es decir, el gobierno no quería a Puigdemont en la cárcel porque eso comprometía más claramente el futuro de la legislatura. De esta manera el statu quo se mantiene. Un Puigdemont que apretará, hará sudar sangre cada decreto, pero probablemente no se atreverá a romper la débil cuerda de la estabilidad del sanchismo. Y esto lo sabe Sánchez. Yo no sé si serán compromisos tácitos o explícitos, pero es evidente que las cosas hubieran cambiado si Puigdemont era detenido hoy, porque quedaba en manos de un factor imprevisible para el gobierno, el único factor que todavía no controla, que es el de la Administración de Justicia. Le quedaba el Constitucional, pero bueno, antes tenían que pasar al menos unas semanas de cárcel, que no parece que esté en el ánimo del prófugo. Un prófugo que ya se ha convertido en un prófugo profesional, vamos a decirlo así. Pero bueno, más allá del sainete y del truco de Houdini, no sé qué, tal, ¿no? Estas cosas que se han dicho todas hoy, que pueden resultar divertidas. Hay un quid pro quo, insisto, si no expreso, al menos tácito, hacer la vista gorda para que Puigdemont haya podido hacer su numerito y se vuelva a Europa. Pero ojo, ya no es parlamentario europeo, ya no tiene inmunidad. Y en teoría, en cualquier momento, cualquier país de la Unión Europea, Bélgica, Francia, Alemania, podrían activar el cumplimiento de la euroorden. Otra cosa es que, claro, los jueces de estos países digan, ¿y por qué nos piden ustedes que les mandemos a un señor que han tenido en sus narices y lo han dejado escapar? Ahí, míralo, o sea, andando por la calle sin que se le acerque ningún guardia. Y ahí no estaba rodeado de 200 personas, que se podía decir, hombre, es que sería un desorden público, el mal peor y tal. No, iba con 3. Sí, claro, el juez alemán dirá, oiga, ¿por qué me lo pide usted a mí? Claro. Si lo ha tenido aquí, es decir, y lo ha dejado claramente marchar, ¿no? Bueno, sí, yo creo que la legislatura no va a ser tan corta como a veces ha entendido o esperado la oposición. Veremos a ver los presupuestos. Pero me parece que haciéndoles sudar, al final Puigdemont terminará aprobándolos por miedo a que si los deja caer, Sánchez apriete el botón de la convocatoria electoral, que a lo mejor piensa que le puede convenir, pero a Puigdemont las elecciones generales en el fondo le importan bien poco. Las que le interesaban no ha podido
cumplir su estrategia, que era forzar una nueva repetición, a ver si conseguían mayoría independentista. Y la verdad es que, bueno, él también queda en una situación en la que creo que no le va a convenir derribar al gobierno de Sánchez, porque todo lo que puede ocurrir después no le beneficia. De modo que, sí, Sánchez, como siempre, a base de saltarse todas las reglas, saltarse todos los límites, todos los principios, cuando ya parece que dice, no, hombre, esto es la institución, de la institucionalidad del Estado y tal, la justicia, no, tampoco le importa, decir, no juega con las reglas democráticas. Por eso decía antes lo de la parodia de democracia, que lo poco que vamos teniendo de democracia es una justicia todavía razonablemente independiente y unas elecciones todavía razonablemente limpias. Querido Ignacio, espero que ahora ya sí te podamos dejar descansar como mereces, porque no hay manera. Gracias. Buenas noches. Sabes que es un lujo escucharte siempre. Gracias por estar con nosotros. Ignacio Camacho, que decía, claro, ¿cómo le vamos a pedir ahora, yo que sé, a un juez de Alemania, a un juez belga, mándenos a Puigdemont, que aquí se le quiere juzgar si le han tenido ustedes ahí, ¿no? Y lo cierto, María Albiach, es que todo lo que ha ocurrido hoy en Barcelona, con la presencia fugaz de Puigdemont y su fuga posterior, ha tenido un seguimiento, además, iba a decir casi, un seguimiento minuto a minuto, porque evidentemente estábamos hablando, luego recuperaremos esa conexión con la redacción para escuchar a María Albiach, cómo se ha seguido ese recorrido en prácticamente toda la prensa internacional. Pero antes vamos a incorporar también a la mesa de debate a José Manuel Vera, que es catedrático de Derecho Constitucional, que, como les decía, va a tratar de aclararnos varias dudas de lo que puede ocurrir a partir de ahora. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Viene con las normas políticas, además, y con algún para señalar algún artículo concreto. Bueno, lo primero que nos tiene que explicar es si lo que ha ocurrido hoy, que entiendo que no, pero si cambia de alguna manera la situación procesal de Puigdemont, el hecho de haber claramente eludido una orden de detención. Pues hombre, lo que se ha puesto sobre la mesa parece evidente. Si ya eludes una orden de detención y tienes ganas de marcharte, si alguna duda existía respecto a la posibilidad, si pedía un habeas corpus, de concederle que no siga en prisión, pues parece que no es muy posible. En principio, vamos, sería inaudito que el juez de primera instancia lo considera de otra forma, pero vamos, esto es hablar por no callar, porque luego tienes que acabar en sede judicial, y si nosotros estamos pidiendo respeto hacia los jueces, también tenemos que ser conscientes de la decisión que se tenga que adoptar también por el propio correspondiente cuando llegue. Es una opinión personal, no va más allá. Ahora que hablaba de los jueces, el juez Llarena, que es quien ha firmado esa orden de detención, a la vista de lo que ha ocurrido, lo comentábamos ahora con Ignacio, ha habido momentos en los que no estaba rodeado de cientos de personas, sino de 5 o 10 personas. ¿El juez Llarena puede pedir explicaciones de qué ha pasado aquí? ¿Por qué no se ha ejecutado mi orden de detención? El juez Llarena estará tan pasmado como podemos estar nosotros, desde el punto de vista de que yo creo, vamos, salvo que me digáis lo contrario, que nadie... Por lo menos yo no esperaba que esto se desarrollara de esta forma, quiero decir. Nadie, y por tanto, las repercusiones jurídicas tienen que ver siempre a posteriori, y son repercusiones también políticas, porque hay que saber hacer también las cosas para evitar que haya más problemas que soluciones. Por tanto, también es cierto que hay que tener ahí la manga un poco más abierta en determinadas situaciones, no porque sea el señor Puigdemont. A mí el señor Puigdemont, como no soy periodista ni soy político, pues la verdad es que me da un poco igual. Lo que me produce es vergüenza el espectáculo que ha dado, pero el señor Puigdemont es una persona que puede ser fácilmente dejada de lado, porque vendrá otro Torra o vendrá luego después otro Artur Mas y seguirán con las mismas cuestiones que se ponen siempre sobre la mesa. A mí, y hago una enmienda, digamos, al propio programa, yo no me preguntaría dónde está el señor Puigdemont. Yo me preguntaría dónde está el señor Sánchez, que es el presidente del gobierno, que dice la Constitución, en el artículo 97, que es el responsable de la política interior y internacional. Claro. Entonces, a mí me gustaría saber qué es lo que opina el presidente de mi gobierno de lo que está ocurriendo. Es más, yo espero que ante el vacío informativo existente, me van a llamar que soy un iluso, pues mañana nos encontremos con una carta de dimisión del presidente del gobierno, desde aquí se lo pido además, que sea la tercera carta que pida, que es que escriba en X, diciendo que está muy enamorado de su señora y que además quiere mucho a España. Y como quiere mucho a España, no puede tolerar bajo ningún concepto que esto pueda ocurrir. Y que como no
presenta la dimisión el ministro Grande, que tiene el mismo apellido que como le queda el propio ministerio, pues resulta que tiene que dimitir él. Porque el señor Grande Marlaska tendrá que estar hablando con la directora general o el director general, que no sé los personajes secundarios de esta historia, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, diciendo que qué es lo que ha ocurrido aquí. No me meto con los mozos de escuadra porque, francamente, digamos que eso sí se podía esperar. Entonces, a mí lo que me sorprende es este vacío informativo. Incluso por parte, si nos vamos a la granja de Orwell, no ya de Napoleón, el cerdo que gobernaba la granja, sino de aquellos que jaleaban y seguían al cerdo, los perros que ladraban en la granja para que los animales, las ovejas sobre todo, siguieran en su rebaño. Y francamente, estoy un poco sorprendido, pero sí que digo que esperanzado con que esto al final mañana tenga una posible solución que ponga de manifiesto la verdadera vergüenza política que tiene que tener alguien cuando está al cargo de una institución. Bueno, decía, no lo entiendo de otra forma. Decía que le íbamos a reconocer como iluso. Entiendo, soy un iluso, se me ve claramente, ¿verdad? Entiendo la ironía. Pero nos hemos preguntado ya en 2 ocasiones, y estábamos a la espera de poder saludarle para que nos resolviera la duda, si a partir de ahora, con las repercusiones que pueda tener, que explicaba también ahora Ignacio Camacho, de, oiga, ¿cómo me lo piden a mí si lo han tenido ustedes ahora? Pero si se puede reactivar la euroorden, si en ese sentido cambia algo también o no. Claro, está en la misma situación que estaba antes, corregido y aumentado a peor, quiero decir, porque si alguien tenía la menor duda de que este señor, pues no dejaba de ser, me refiero a Puigdemont, no dejaba de ser un iluminado, porque aquí estamos hablando de diferentes personajes. Esto es como lo de la familia de Carlos IV, como lo de las Meninas, te puedes quedar viendo a Nicolás de Percusato, el enanito que le da patadas al mastín, o te quieres ir un poco más allá y quieres ver que está Velázquez, porque hay un Velázquez que está pintando todo el desarrollo del cuadro. Y por tanto hay que ir un poco más allá. ¿Qué ocurre? Pues que Puigdemont, si en algún momento había pretendido ser el rey Carlos IV, o su mujer, o la infanta Margarita, que es la protagonista del cuadro, pues ha pasado a ser pues el mastín, quiero decir, porque el espectáculo que ha dado es absolutamente deplorable. Insisto que a mí el señor Puigdemont es una persona perfectamente amortizada, como todos aquellos iluminados que consideran que están por encima del Estado de Derecho. Porque el problema real de hoy no es solamente la vergonzosa situación que nos han llevado, con el absoluto silencio por parte del Gobierno de España, sino lo que ha ocurrido en el Parlamento de Cataluña. Y en el Parlamento de Cataluña ha ocurrido algo muy normal, como en todos los parlamentos. No pasaría nada. Hay una investidura. El problema es que hay un partido, que es el Partido Socialista de Cataluña, que es primo hermano, porque no es el Partido Socialista Obrero Español, pero es primo hermano del Partido Socialista Obrero Español, que en la Ejecutiva Federal, salvo un señor de Cuenca, como aquella Ninec y un señor de Murcia, el presidente de la Diputación de Cuenca, que se abstuvo, todos los demás ha dicho el Consejo General del Partido Socialista que efectivamente que amén y que para adelante. Eso es lo verdaderamente, para mí, indignante también, porque lo que supone es absolutamente acabar con el principio del Estado social y democrático de derecho en España. Dice, ya que estamos aquí hablando de teorías, decía un autor, se llamaba Rudolf Sment, que la Constitución es un sistema de integración del ciudadano, para que se sienta ciudadano como tal, y que había diferentes cuestiones para ello. Y hablaba del elemento simbólico, las banderas, del elemento personal, y hablaba de Guillermo Tell, pues podría ser el rey de España, etcétera, etcétera. Y sobre todo habla de procedimientos que hace que el ciudadano se incorpore al sistema. El ejemplo que siempre se pone, ¿cuál es? Las elecciones, evidentemente, para participar en el sistema. Pero ojo, cuidadito, que está muy bien sacar la bandera de España cuando gana un señor en las Olimpiadas, que está muy bien tener al rey de España que tenemos, que es de las pocas instituciones que está cumpliendo con su obligación actualmente, no tengan la menor duda. Pero claro, el ciudadano quiere sentirse ciudadano cuando va al colegio y tiene un colegio digno para sus hijos, cuando va a la sanidad pública y ocurre esto, y cuando tiene un problema en Cataluña o en el País Vasco o en Madrid y puede acudir a la Guardia Civil o a la Policía Nacional para que se les entienda en su propio idioma. Si eso no se da, luego no podemos pedir al ciudadano que se ponga del lado de las instituciones. Y eso lo tenemos que entender ya, y lo tenemos que decir alto y claro. Porque aquí todos, por acción o por omisión, estamos incurriendo en una dejación de nuestras responsabilidades. A ver si vamos a tener nosotros ahora también la culpa de que se haya fugado Puigdemont. Pero, José Luis, no, pero cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Decía antes Xavier que el periodismo catalán
Le podemos aplicar también al fútbol, le podemos poder aplicar a muchas cosas. Hace su trabajo, nosotros hacemos el nuestro. Pero mis compañeros catedráticos de Derecho Constitucional ante determinadas situaciones que se están creando, ¿por qué no se posicionan claramente en esta cuestión? Y digo mis catedráticos para tirarme yo a mi propio tejado mis piedras. Y a partir de ahí todos los demás. Vamos a ver. He pedido la dimisión y la vuelvo a pedir del presidente del gobierno y del señor ministro. Hay un cuerpo en España absolutamente venerado, por lo menos para mí y para gran parte de los españoles, que es la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado. Yo nací en un pueblo de 1000 habitantes, donde había un cuartel de la Guardia Civil que ponía: el honor es la divisa de la Guardia Civil. Si la directora general de la Guardia Civil no dimite, ¿cómo no dimiten los 3 o 4 altos cargos que tenga la Guardia Civil allí, después de lo que ha sufrido ese cuerpo? Y después de la vergüenza que nos están haciendo vivir a todos. Es que tenemos que reaccionar, señores. Que esto no se trata de que un artículo de la Constitución diga una cuestión o diga otra. Se trata de que está en juego la supervivencia del Estado social y democrático de derecho y del Estado de libertades. No estamos en Venezuela. Es verdad que no estamos en Venezuela, pero lo que tenemos que saber es que lo que nos limita de llegar a Venezuela y el paso que vamos es aquel famoso, que lo dije el otro día también, aquel famoso molinero, que le dijo a Federico el Grande de Prusia que le quería quitar el molino y le dijo: recuerde usted que existen todavía jueces en Berlín. Esa diferencia de protección de los jueces que están luchando porque el Estado de Derecho se aplique es lo que nos está separando ya, no ya de una caída absoluta hacia un populismo izquierdista desagradable y que lleva a la crisis total económica, sino nos está llevando hacia un sistema casi venezolano. Hay que tener mucho cuidado a este respecto, y yo lo quiero poner aquí sobre la mesa y les doy a todos las gracias por escucharme, porque es cierto que no podemos quedar al respecto sin hacer nada. Un compañero mío, catedrático de Hacienda Pública ya jubilado, que nos estaba viendo, me decía: no te preocupes, no lo van a poder desarrollar, es imposible. El pacto, el acuerdo con Esquerra Republicana. Va a implosionar el Partido Socialista. No lo pueden permitir. Es que ni siquiera tiene apoyos, incluso con todos los diputados del Partido Socialista, incluso en el caso de que ninguno de ellos rompiera la disciplina de partido. Sí, Raúl. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el catedrático, pero por ahora Sánchez está consiguiendo todo. Eso decíamos cuando los indultos, lo mismo dijimos cuando la amnistía, y tenemos indultos, amnistía, y posiblemente tendremos este acuerdo fiscal que efectivamente tiene que pasar el gran filtro del Parlamento, del Congreso de los Diputados. Y ya ha habido algún que otro diputado precisamente encuadrado en Sumar que no lo ven claro. Yo tengo ahí la esperanza de que haya algún diputado socialista de Extremadura, Cáceres, Badajoz, de las provincias andaluzas, de Castilla-La Mancha, y que realmente piense en lo que puede dañar a lo que es la estabilidad económica de España y, por supuesto, al principio de solidaridad interterritorial, este acuerdo. Que además lo que demuestra es esas ansias de poder, de permanecer en el poder que tiene el presidente del gobierno, que ojalá dimitan, pero creo que mañana no va a presentar esa... Se ha reconocido en iluso, se ha reconocido en iluso. Esa carta Nacho. de dimisión. Bueno, yo, en fin, de ilusión también se vive, pero la realidad es la que es. Yo no voy aquí a pedir dimisiones de nadie más. Es decir, a mí lo que sí me parece que lo planteábamos al inicio del programa, y lo más preocupante de todo esto es que el gobierno de nuestro país depende en todas las decisiones de esta legislatura de un personaje como el que hoy hemos visto, como Carles Puigdemont, que yo estoy con Ignacio Camacho, yo creo que, y con lo que apuntaba también Xavi desde Barcelona, yo creo que Puigdemont políticamente hoy también se ha esfumado. No solo se ha esfumado del escenario, se ha esfumado de la escena política. Él podía haber salido hoy convertido en un mártir de la causa independentista, pero la cobardía le ha podido, años después, de nuevo, y yo creo que eso le va a pesar dentro de sus filas. Es decir, yo creo que dentro de Junts ya esta noche tienen que estar dando una vuelta diciendo: oiga,
Y a partir de ahora, si queremos seguir en este negocio... Al menos formalmente lo que están haciendo, más que darle una vuelta, es celebrar todo sí, lo que ha ocurrido. Bueno, pero entiéndeme. Luego en casa, con la almohada, decir, oiga, y si queremos seguir con este negocio, hay que ir pensando en otro, porque con este dónde vamos, ¿no? Porque además, cuando vuelva a Waterloo ya no va a ser el mismo. Ya no es el presidente ese de su república imaginaria. Este señor ha venido aquí, se ha sometido a unas elecciones y las ha perdido. Y hoy no ha sacado una investidura. Se la han sacado con la lista que él encabezaba otro candidato. Entonces, quiero decir, yo por un lado creo que está bien que un personaje como Puigdemont, dañino, absolutamente dañino, se sume de la escena política. Lo que pasa es que sí sigue teniendo un margen de influencia que me preocupa muy mucho, que son esos 7 diputados en el Congreso, aquí en Madrid, y que el gobierno de nuestro país esté en manos. Es decir, yo creo que hoy hemos visto un silencio atronador por parte del gobierno, pero oye, date unos días, ya verás que saldrá algún ministro desde algún lugar de vacaciones diciendo que claro, qué espectáculo. No, oiga, qué espectáculo da su socio de referencia, el socio por el cual usted está en la Moncloa, por el cual fue investido. Luego ocurre lo que ocurre, que no puede gobernar. Probablemente lo que le vaya a pasar ahí ya en Barcelona. Está investido, vamos a ver si gobierna, ¿no? Entonces, hombre, esto es lo lamentable. Ojo que nuestro catedrático echa mano de las normas políticas. ¿Le van a cerrar el grifo absolutamente en todo? Claro que se lo van a cerrar. Pero el botón nuclear solo lo tiene él, solo lo tiene Sánchez. Ahí hay un tema que es el Congreso de los Diputados. Y yo no sé si es que estamos hoy demasiado centrados con el tema de la espantada que ha pegado Puigdemont o no, con la puesta en escena o con el coche, la rueda en el asiento delantero. Un poco igual ahora mismo, la verdad. Ahora, decías antes, va a haber, a lo mejor hay diputados del Partido Socialista que votan. No va a haber diputados del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados que voten en contra. Estamos hablando de las cosas del comer. Esto no es la amnistía, Cocero, no, pero es que por eso, porque son las... el jueves termina el pleno, va a su pueblo y tiene que ir al bar de su pueblo. Nacho, porque son las cosas del comer. Los ponen, Nacho, sí. porque son las cosas del comer. Los pone el Comité Federal, los pone Pedro Sánchez. Y no van a saltarse. Tiene que ir a Castilla-La Mancha, a Extremadura y explicárselo a sus paisanos. Todos saben que el cargo es efímero y las listas pasan. Y eso lo saben todos. Y ahí quien pone los diputados en el Congreso de los Diputados es Pedro Sánchez. Y los 7 diputados de Junts son los 7 diputados ahora mismo de Puigdemont, y no veo ahora mismo que haya nadie que esté haciendo así, levantando un poco la mano para jugársela a Puigdemont el liderazgo del partido. El tema es, yo lo que creo ahora mismo, que independientemente, hoy el grial ese ya no está en el independentismo, hoy el grial está en Puigdemont y todos estamos hablando de Puigdemont. Ahora, tenemos un independentismo completamente asimilado al Partido Socialista, que es el de RC, porque les conviene, porque saben que se han hundido en las últimas elecciones, y otro independentismo que es el, si queréis llamarlo, es que no sé cómo llamarlo, estrambótico o el excéntrico, que es el independentismo que ahora mismo tiene cogido por el cuello, por no decir otra parte de la anatomía, tiene cogido por el cuello a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y sin esos 7 votos no van a ningún sitio. Es decir, el independentismo ahora mismo, como concepto, que necesitarían estar unidos para intentar lograr algún otro movimiento que les pueda llevar hacia otra de esas DUIs o que les pueda llevar hacia un referéndum tal y cual, está partido. Y está partido porque el grial ese que andaban persiguiendo hace 7 años y que lo tenían todos meridiano, ahora ya no existe. Ahora es una cuestión de a ver quién hace la siguiente payasada, o es una cuestión de a ver cómo puedo sobrevivir agarrándome a un partido como pueda ser el Partido Socialista, tanto en el Parlamento de Cataluña como en el Congreso de los Diputados. Y creo que, y aquí es donde la conclusión que yo veo claramente es, hoy ha ganado Puigdemont porque ha montado un espectáculo y todos estamos hablando de él, y ha ganado Pedro Sánchez, porque ahora mismo Pedro Sánchez es quien tiene a uno medio fugado, sin haber aparecido, porque ya les da exactamente igual, sin haber aparecido a dar ningún tipo de explicación nadie del gobierno, y a los otros completamente sometidos, porque si no, saben que no van a conseguir nada, porque el tema del concierto es algo que se quiere llevar RC a su bolsa,
Y por eso Puigdemont tiene que aparecer, porque no puede oponerse, porque no puede. Pero si lo curioso de todo esto es que ese pacto lleven- fiscal lo va a tener que desarrollar un presidente socialista En el caso de que salga. En el caso de que salga. En el año 25, progresivamente y probablemente sin presupuestos aquí al nivel del Estado. En el Oiga, caso de que salga, porque que- esto, además, tal y como lo estáis describiendo, es algo así como el acuerdo para la independencia fiscal de Eso sí Cataluña. que es el sudoku de yo toda te la estoy vida en mintiendo política. porque sé que no lo puedo sacar adelante y tú haces como que Y al- te lo crees, pero sabes que te estoy mintiendo. Y al tiempo ese cupo se lo ha sacado de RC, ¿qué saca Puigdemont? El martirio, la fiesta, el espectáculo y la excentricidad. Vamos a dejar al catedrático que nos diga qué buscaba de las normas políticas, porque si no nos va a agredir con el libro de las normas No, por políticas. favor. Al contrario. Al final, vuelvo a hacer otra enmienda a la totalidad. ¿De quién depende el gobierno? Era lo que estaba buscando, por si había alguna alusión. Artículo 99 y artículo 100. Quien llega al gobierno es quien se presenta a las elecciones, se presenta a candidato y saca una mayoría. El gobierno y la responsabilidad la tiene Pedro Sánchez, que además es el gran ganador de hoy. En el ámbito nacional me refiero. Igual que el señor Illa es el que ha ganado las elecciones, ha sido nombrado presidente. Estos son los grandes ganadores. El señor Puigdemont es un estrambote que aparece por ahí. Y dentro de 15 días no hablaremos del señor Puigdemont. Estoy absolutamente convencido. Dicho lo cual, volvamos a la moral. Esto no es un problema institucional, siempre me gusta decirlo. Cuando viene un catedrático de Derecho Constitucional a hablar de estas cosas, parece que la culpa la tenemos nosotros porque hay algo que está mal planteado. No. Esto, en otras circunstancias, no se hubiera dado. Y el señor Puigdemont estaría en prisión y, desde luego, el Partido Socialista, que yo he conocido, no hubiera firmado con Esquerra Republicana de Cataluña nada que tuviera que ver con esto. Por tanto, no es un problema institucional, es un problema de moral pública, que es lo que se nos olvida. El presidente del gobierno, que se llama Pedro Sánchez, es el que tiene que recomponer todo esto, atendiendo a principios que no se trate de gobernar, sino de gobernar para algo, para lograr el interés general, porque para estar de presidente del gobierno, para no poder hacer nada, tener un proyecto de país. Eso es, Claro. con el que puedes no estar solo estar en la Moncloa. con el que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, tener un pero si no proyecto. tienes un proyecto de país y lo que haces es Queda claro. desconstitucionalizar todo el proceso y dejarlo en manos de 4 que dependan de él, yo tendría muchos problemas si fuera canario o balear, porque mañana no podemos encontrar con una gran idea y decir, pues, Bueno, es que Canarias termina en Marruecos claro. y Baleares en el País Valenciano. Porque llegado a este punto, me pregunto, a ver, ¿qué proyecto tiene el señor presidente del gobierno para presentar a los españoles? Pues vamos a dejar la pregunta en el aire porque seguramente ahora mismo no tiene respuesta. José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional, gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a hacer una pausa muy breve.